Vamos a hacer un breve repaso. Siempre hacemos un pequeño repaso de lo que vimos en la semana anterior, hace 2 semanas en realidad. Habíamos analizado Génesis 3:19 y ahí estábamos viendo, ¿no?, el paralelo que había también entre la oración del Padre Nuestro y el evento del Jardín del Edén, ¿no? La caída del hombre y la mujer en pecado y la oración del Padre Nuestro tienen un paralelo hermoso en el cual podemos ver el corazón de nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos a orar de que no ocurra nunca más lo que ocurrió allí en el Edén, donde hubo tentación, donde se impuso la voluntad del hombre y de Satanás, donde no se hizo la voluntad de Dios. Y así el Señor nos enseña a orar de que nos postremos delante de nuestro Padre Celestial, sintamos que efectivamente Él es nuestro Padre y como Padre puede auxiliarnos, ¿no? ¿Cuántas veces como padres nosotros vamos al auxilio de nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos nos piden algo, nosotros estamos allí para ellos. Y esa es la relación que el Señor quiere que nosotros recuperemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que entendamos que Dios es nuestro Padre. Él es Dios, Él es juez, Él es fuerte, es omnipotente. Pero la forma en que mejor se lo describe a Dios es como Padre, ¿no? Padre, nuestro Padre Celestial. Y tenemos que verle así para poder disfrutar de esa hermosa relación con el Señor. Y terminamos viendo también el equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios cuando al final del versículo el Señor le dice a Adán: al polvo volverás, ¿no? Para que Adán entienda que tiene que poner los pies en la tierra, olvidarse de todas las promesas que Satanás había hecho, de gloria, de conocimiento, ¿no?, de ser como Dios, ser un pequeño Dios. Y Dios le recuerda a Adán: simplemente eres polvo, ¿no? E irremediablemente vas a volver al polvo. Entonces eso nos dejó la lección que debemos entender de que el único grande, fuerte, omnipotente y glorioso en la creación es nuestro Dios. Nosotros somos simplemente creación suya, nunca seremos como Él. Ni siquiera Satanás, con todo lo que ha logrado, adeptos y seguidores, Él no es nada en comparación con nuestro maravilloso Dios. Amén. Así que el Señor nos enseña esa lección. Ahora, pasando ya a esta nueva lección, la de hoy, nos viene a la mente una pregunta, ¿no? Porque hemos estado analizando todo lo que ha ocurrido en el huerto y en la caída del hombre y de la mujer. Y uno puede preguntarse por qué Adán y Eva no murieron en ese momento, ¿no?, cuando Dios les había dicho que iban a morir. Entonces, esa pregunta pues estaba en mi mente y encontré una respuesta que se las quiero compartir, ¿no? ¿Por qué es que Adán y Eva no murieron inmediatamente? Ahora, hay un libro que se llama Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas, del autor Samuel Vila, ¿no? Este es un autor que ha escrito varios libros, entre ellos el Diccionario Bíblico Ilustrado, que es uno de los que más se usa en el ámbito cristiano evangélico. Pero también tiene este libro que les comento, y en la pregunta número 1 del libro dice así: la muerte de Adán y la nuestra. En Génesis 2:17 leemos que Dios dijo a Adán: el día que de él comieres, morirás. Pero en el capítulo 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y él hace la pregunta aquí en su libro: ¿no hay contradicción entre ambos textos? Pues Adán no murió el día que desobedeció a Dios, sino mucho después, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que propone este autor y ahora vamos a ver cómo él la responde. En lugar de haber contradicción, tenemos aquí una prueba de la inspiración de la Biblia. Pues el hebreo dice textualmente: el día que de él comieres, muriendo morirás. Como lo tradujo la Biblia Reina Valera, ¿no?, lo tradujeron ciertamente morirás. Pero el hebreo, el original, dice muriendo morirás. Eso es lo que nos está explicando aquí este autor. Pero como esta traducción literal del hebreo sería un mal castellano,
Los últimos revisores de la Biblia de Valera han traducido ciertamente morirás. Es decir, Dios advirtió a Adán que si pecaba empezaría a morir desde el mismo día que cometiera la desobediencia hasta el final en que la sentencia quedaría plenamente cumplida. Y esto es lo que nos está sucediendo a todos, que estamos muriendo desde el mismo día en que nacemos, porque nuestra vida se encamina a la vejez y a la muerte. Adán murió legalmente el día que se separó de Dios, que es la fuente de la vida, y engendró una sucesión de seres mortales, o sea, condenados a morir. Entonces, esta es la explicación, una tremenda explicación de poder entender por qué Adán y Eva no murieron en el acto, ¿no? Comieron la manzana y ¡pum!, caían muertos. Eso es lo que uno entendía que debía haber pasado. Pero ahora el hermano que nos explica que el hebreo, Dios había dicho, muriendo morirás, pero al no ser un castellano correcto, pues se lo tradujo como ciertamente morirás. Ahora, es interesante lo que dice este autor aquí, que estamos muriendo desde el mismo día en que nacemos, ¿no? Estamos muriendo, ¿por qué? Porque la vida es así. Ya la vida eterna, la vida que Dios había planeado para el ser humano, ya no era posible, porque el pecado había entrado en escena, ¿no? Ahora, la muerte espiritual fue inmediata, porque hubo una separación de la comunión, y eso es la muerte espiritual, ¿no? Cuando se separa la comunión del hombre con Dios, muere espiritualmente. Pero la muerte física fue progresiva, muriendo morirás, ¿no? Iba camino a la tumba. Por eso el Señor le dijo, al polvo volverás. Ahora, Dios le concedió a Adán muchos años de vida, 930 años, hermanos, imagínense, 930 años de vida, increíble. ¿Cuántos hijos e hijas habrá engendrado este hombre y su esposa durante tantos siglos, ¿no? Pero nosotros y los descendientes pues, de Adán empezaron a ir viviendo cada vez menos años y menos años. De tal manera que Dios determinó en un momento de la historia que la edad del ser humano sea solamente 70 años, y en los más fuertes 80. Vamos a ver, eso lo confirma el Salmo 90:10, que dice que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice el salmista, ¿no? Entonces, así ya quedó determinado, ¿no? Usted puede ver las estadísticas de los nacimientos y de las muertes de las personas y va a ver que es así. 70 años, 80 años en los más fuertes, y muy pocos superan la barrera de los 80. Así que, mis hermanos, termina la historia de la caída, el castigo, las consecuencias del pecado, dejándonos algunos datos de lo que pasó, ¿no? Las consecuencias de la caída fueron devastadoras para Adán y Eva y toda la humanidad. Las consecuencias fueron que hubo muerte espiritual allí, ¿no? La más triste consecuencia, hubo muerte espiritual. Se separaron estos dos hijos de Dios de su comunión con Dios. Y iba a haber una muerte física progresiva. Y, seguramente pues en ese momento entraron en escena las enfermedades, las cuales iban a ir matando poco a poco a ese súper humano y a esa súper hombre y súper mujer que Dios había creado. Imagínense haber resistido en su cuerpo 930 años. Seguramente eran pues tremendo, tenían una fortaleza física impresionante. También entró la maldad, ¿no? Entró la maldad. Vamos a ver luego cómo eso, un pecado siempre degenera en otros pecados, luego cuando veamos ya cuando Adán y Eva empiezan a tener hijos. La creación fue sujeta a maldición. La creación, que era algo maravilloso, algo lleno de colores, sabores y texturas, ahora empezó a producir espinas, cardos y tantas cosas tristes y malas que vemos hoy en la creación, ¿no? Toda la creación empezó a desordenarse, ya no había esa coherencia, ya no había esa armonía con la que Dios había creado todo. Y terminó con la expulsión del paraíso, que es lo que vamos a ver en unos minutos más, ¿no? Ahora vamos a ir a Génesis 3:20, mis hermanos, es el versículo que nos toca ver, a empezar a estudiar hoy. Génesis 3:20
Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva significa vida, ¿no? Vida. Y aquí vamos a hacer una vez más el énfasis en lo que hablamos tiempo atrás, de este concepto, ¿no? de que a veces se introduce en la iglesia, de que las mujeres son dadoras de vida, ¿no? Esa frase es una frase que a veces se repite, ¿no? En las reuniones de damas, y las mujeres dicen, somos dadoras de vida, hermanas, Dios nos ha dado ese privilegio. Pero en realidad la mujer da a luz la vida que Dios puso en su vientre. Por eso dice que ella era madre de los vivientes, o sea, ya está vivo ese ser. Cuando la mujer lo pare, está pariendo a un ser viviente. ¿Y quién es el que puso esa vida en su vientre? La puso Dios. No hay forma de que usted obligue a Dios a poner vida en un vientre estéril, ¿no? Es más, a veces las mujeres tienen un embarazo y luego tienen un aborto espontáneo. Y por más que la mujer se afane en tratar de preservar la vida de su bebé, cuando el doctor le dice, estás en riesgo de perder tu bebé, a veces termina en un aborto espontáneo. Entonces, la mujer no puede preservar, no puede conceder la vida. No, tenemos que entender ese concepto de que Dios es el que da la vida, mis hermanos. Aún si Él no está presente en todo el proceso hasta que ese niño sea dado a luz, ese niño está en riesgo de morir. La madre no podrá hacer nada por preservar esa vida. Entonces, vamos a enfocarnos en el tema de la mujer ahora, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la creación de la mujer? Es interesante que la Biblia dice que primero Dios definió su propósito y su rol de ayuda idónea antes de ser creada, ¿no? Antes de ser creada. Dios la diseñó con algo en mente. ¿Y cuál era ese rol? Ser ayuda idónea. Una vez creada, Adán le asignó su género, ¿no? Hubo la necesidad de definir los géneros, porque Adán dijo, yo soy hombre, pero veo que esta persona que Dios ha puesto delante de mí es de carne y hueso como yo, pero no es igual a mí, no es igual a mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues definir, yo soy hombre, tú eres mujer, ¿no? Yo soy Ish, tú eres Isha, hombre, hembra, ¿no? Entonces se le dio su género cuando fue creada, Adán le asignó su género. Y luego Dios la da como esposa a Adán, ¿no? Él celebra ese matrimonio, como lo habíamos visto también en las lecciones anteriores. Dios la entrega como esposa a Adán. Y por último, Adán le da un nombre propio, Eva, que significa vida, debido a que iba a ser esa otra característica de ella, que iba a ser la madre, ¿no? La madre de sus hijos, de los próximos seres humanos. Ella iba a ser la madre, Eva. Entonces, este es el orden, mis hermanos, con respecto a la creación de la mujer. Primero, ayuda idónea. Después, mujer. Después, esposa. Después, madre. ¿Ok? Estamos viendo, ¿no? Cómo fue el proceso de la creación de la mujer, sus roles y todo lo que ella iba a desarrollar. Empezó en el corazón de Dios como ¿qué? Como una ayuda idónea, luego mujer, luego esposa y por último madre. Ok, tengamos en mente esto. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña esto, mis hermanos, es que la mujer, antes que de ser madre, es mujer, esposa y ayuda idónea. ¿Ok? Entonces, a veces, en lo que termina la mujer, que es el ser madre, se vuelve en lo más importante en su vida. Y ahí es donde viene un grave problema en el matrimonio. Cuando las mujeres dan a luz a su hijo o a sus hijos, ellas, en muchos de los casos, vuelcan todo su amor, su compromiso, sus atenciones, su tiempo, sus esfuerzos. ¿A quién? A sus hijos. ¿Y qué pasa con el esposo? Es puesto a un lado, ¿no? Ok, no me molestes que estoy con mis hijos. Prepárate tú la comida que yo estoy dando de comer a los hijos. Plánchate tú tu ropa que yo estoy atendiendo al bebé.
Entonces el esposo dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Este niño vino a arruinarnos la fiesta o qué? Entonces empieza a haber ese conflicto entre el padre, que antes tenía una esposa, una mujer, una enamorada, una novia, y resulta que ahora llegó un pequeño ser a ese hogar y ya no tienen tiempo, ya no tienen sus salidas como antes. Entonces empieza a haber muchos cambios que en muchos casos provocan serios problemas, mis hermanos. Entonces se maneja en el ambiente la idea, el concepto de que ser madre es lo más importante para una mujer, a veces, ¿no? Se maneja ese concepto. Conozco una mujer, una persona que siempre ponía por encima de su esposo a sus hijos. Se divorció de ese esposo, se casó con otro y siguió haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? Se volvió a divorciar de su segundo esposo. ¿Por qué? Porque no había ese orden, no había ese concepto de entender que las mujeres deben tener en equilibrio el hecho de ser madres y el hecho de ser esposas. Hermanas, les hablo ahora a las damas. Tienen que entender que los hijos se van a ir. Papá y mamá tienen que preparar a los hijos para que se vayan de la casa, para que nos abandonen, para que formen sus propios hogares. Ellos no están obligados a vivir con nosotros. Usted no puede obligar a sus hijos a vivir con usted. En la edad en la que ellos son capaces de casarse y tener su propia familia. Eso cambia cuando ya el padre y la madre son ancianos y necesita de alguien que les cuide, ¿no? Ahí se cambian los papeles. Pero cuando los hijos están ya en una edad madura para casarse y formar su propia familia, usted tiene que haberlos preparado para que vuelen, para que salgan del nido y formen su propio hogar. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Que cuando esos muchachos salen del hogar, muchas parejas terminan, ¿qué? Divorciándose. Porque lo único que los tenía juntos era los hijos. Y cuando esos muchachos ya no están en casa, se dan cuenta que son completamente extraños el uno para el otro. Ya no tienen nada en común porque lo único que los terminaba uniendo eran las actividades y la presencia de sus hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo empezó este problema? Empezó cuando llegaron los hijos y la madre volcó todo su amor, todas sus atenciones a los hijos y descuidó al esposo, ¿no? Y viceversa. El hombre también dejó que eso ocurra y se enfocó en su carrera, en sus amistades, en sus hobbies. Entonces, en realidad, era un matrimonio a puerta cerrada, ¿no? Era un divorcio allí, ¿no? Era como que estaban conviviendo, pero incluso durmiendo a veces en camas separadas. He escuchado y he conocido parejas que duermen en camas separadas. ¿Y sabe cuál es el pretexto que ponen? Es que ronca mucho, dicen. Ronca mucho, no soporto a ese viejo que ronca mucho. ¿Ya? Bueno, hermana, cómprese unos tapones. Si usted está casada, póngase unos tapones, pero no es posible. O sea, no me cabe a mí en la cabeza que esposo y esposa duerman en camas separadas. Yo creo que ese matrimonio ya está divorciado hace mucho tiempo, ¿no? Y el hecho de estar bajo el mismo techo es porque están unidos todavía por esos muchachos, por esos hijos. Pero cuando esos hijos salgan del hogar, ¿qué va a pasar? Van a descubrir que son completamente extraños el uno para el otro. Así que, mis hermanas, recuerden, su llamado principal es ser esposa y ayuda idónea de su esposo. Y en el ejercicio de ser ayuda idónea implica criarle a los hijos a su esposo, ¿ok? Esa es una parte de la tarea, es parte del ejercicio de ser ayuda idónea. Pero usted siempre tiene que volver a ser esposa, mujer, amante, amiga, novia de su marido. O si no, usted verá con los años destruirse su matrimonio. Dense un tiempo para estar a solas. Con mi esposa siempre estamos buscando ese momento para salir de casa. Gracias a Dios tenemos ahora un hijo grande, ¿no? Cristian, que puede ser de niñero gratis, ¿no?
y nos puede cuidar a los más pequeños. No tengo que gastar en niñero. Entonces Él nos ayuda en eso y podemos darnos unas escapaditas, ¿no? Que vámonos a pasear, vámonos a comer. Busquen esas actividades, mis hermanos, porque eso fortalece el matrimonio. Recuerde, esos muchachos un día se van a ir y usted enfrentará la situación de ver a su esposo o a su esposa y saber qué hicieron, ¿no? Cómo cultivaron su relación mientras fueron padres. Y si no la cultivaron bien, van a estar en graves problemas, mis queridos hermanos, graves problemas. Sigamos. Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este pasaje, mis hermanos, es también sumamente importante para entender el concepto de la gracia de Dios, ¿no? Adán y Eva, cuando pecaron, se descubrieron que estaban desnudos. Esa era parte del efecto de conocer el bien y el mal. ¿Y qué es lo que ellos hicieron para ocultar su desnudez? Dice que se cosieron delantales de hojas, ¿no? Se dan cuenta que la forma en que ellos taparon su desnudez era algo que iba a perecer. Y rápido, ¿no? Porque esas hojas se iban a secar. Entonces iban a tener que estar cosiendo hojas todas las semanas para ocultar su desnudez. Esa era la respuesta humana al problema del pecado. Pero Dios dijo, no, esa respuesta no es la que voy a aceptar. Y Dios mismo, mis hermanos, instituye en ese momento el primer sacrificio expiatorio, ¿no? Porque ¿de dónde salieron esas pieles? De algún animal, ¿no? Ahora, es mi convicción personal de que esas pieles fueron pieles de corderos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cordero es lo que se ofrecía como sacrificio principal para la expiación de los pecados. ¿Recuerdan cuando Moisés iba a sacar a Israel de Egipto, ¿no? ¿Qué fue lo que sacrificaron? Un cordero perfecto de 1 año. Entonces, seguramente eso que fue sacrificado allí fue un cordero, o quizás 2, para cubrir con esas pieles a Adán y a Eva. Entonces, a pesar de que Eva y Adán no murieron inmediatamente, sí hubo muerte en el huerto. Eso es algo que tenemos que entender. Sí hubo muerte en el huerto. Al final sí hubo sangre derramada, pero en un acto de expiación. Y aquí es, como les decía, es donde se manifiesta la gracia de Dios al darle al pecador lo que no merecía, un perdón que no merecía. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? Es darle a una persona lo que no merece, ¿no? Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Adán y Eva eran culpables, pero Dios estaba expiando o perdonando sus pecados con el sacrificio de un animal inocente a favor de ellos. Estos sacrificios, este sistema de sacrificios iba a lograr que el pecado sea ocultado, ¿no? Es interesante porque la forma en que ocurrió lo de Edén nos enseña lo que luego iba a suceder con los sacrificios expiatorios que se iban a instituir con Moisés, que era que a través de este sacrificio expiatorio Dios era como que se iba a ocultar temporalmente el pecado. Y en la vida de Adán y Eva fue literal. Las pieles ocultaban su desnudez, ¿no? Y entonces cuando había sacrificios, esos sacrificios era como que ocultaban el pecado temporalmente, pero esos sacrificios tenían que ser hechos continuamente, no podían cesar. ¿Por qué? Porque los hombres volvían a pecar. No había un remedio eficaz o un remedio permanente, sino hasta que vino el Señor Jesucristo y Él se ofreció como el sacrificio perfecto y eterno para el perdón de nuestros pecados. Pero mientras tanto, todos los años, todas las semanas, los judíos tenían que estar sacrificando corderos y diferentes tipos de animales que todos eran una ilustración o una figura de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que los sacrificios en el Antiguo Testamento no cesaban, no podían cesar hasta que venga el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos 10 al 12. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está, mira aquí, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cuando el Señor Jesucristo estaba presente aquí en la tierra, todavía se estaba ofreciendo sacrificios en el templo de Salomón. No, todavía se estaban ofreciendo sacrificios. ¿Ok? Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esos sacrificios del Antiguo Testamento y hasta el momento que estaba Jesús presente, no podían quitar, solo ocultaban el pecado. Pero luego dice aquí Hebreos, el escritor de Hebreos, que el sacrificio de Cristo sí fue permanente, perfecto y para siempre. Y luego dice, agrega el versículo, en el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Saben que esa frase, se ha sentado a la diestra de Dios, no es algo casual? No es que se agregó ahí como para hacerlo más bonito. Dentro del área del sacrificio, donde se sacrificaban los animales, no había asientos en el templo. No había asiento. No, los sacerdotes no se podían sentar. ¿Saben dónde se sentaban los sacerdotes? Cuando salían del templo e iban a su casa, ahí se podían sentar. Porque eso, ¿qué significaba? Que ya habían terminado su servicio. Entonces, esa es la figura de nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Él está sentado porque su sacrificio ya está, ya fue hecho, ya no se necesita sacrificar más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió una sola vez en la cruz por nuestros pecados y eso es suficiente para saldar la deuda que teníamos del pecado gracias a su amor y su gracia por nosotros, mis hermanos. Entonces, eso es lo que nos enseña este pasaje. Y miren lo que dice Juan 1:29. El que está hablando aquí es Juan el Bautista. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es increíble, ¿no? Este profeta, este último profeta que se le llama Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, él lo dijo claramente, he aquí el Cordero de Dios que viene y va a quitar el pecado de en medio, ¿no? Ese sacrificio sí va a quitar el pecado, mis hermanos. Y le llama el Cordero. Incluso Isaías también le llama a Jesucristo el Cordero de Dios. Isaías 53, 6 y 7. Miren cómo se describe al Señor Jesucristo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hago una pausa allí. Jehová cargó en él, es como que le puso una maleta llena de pecados de toda la humanidad. Y Jehová le da esa responsabilidad allí cuando estaba en la cruz. Y el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa fue la sumisión, ¿no? El amor, el compromiso del Señor Jesucristo. Él sabía que si Él pronunciaba una palabra, eso iba a cambiar completamente. ¿Se acuerdan cuando Él resucitó a Lázaro? ¿Qué dijo Él? Lázaro, ven fuera. Se acabó. 3 palabras y un muerto que tenía 4 días ya con gusanos, apestando y todo, se levantó como un niño recién nacido. Entonces la Biblia dice, Él enmudeció su boca, porque el Señor sabía que su poder era tan grande que con una sola palabra podía cambiar absolutamente todo lo que estaba pasando allí. Él pudo haber dicho, basta ya, y todos caían muertos en ese instante. Pero Él enmudeció su boca como un cordero. Un cordero usted no tiene que arrastrarlo como otros animales a ser sacrificado. Él piensa que usted lo está llevando a comer. Él piensa que usted lo está llevando a jugar, a tomar agua, hasta que es asesinado. Así se sometió el Señor Jesucristo
por nosotros, por nuestros pecados. Qué tremenda imagen, qué tremendo que es el amor de nuestro Señor por nosotros. Amén. Es algo maravilloso ver cómo Él se comprometió a ser el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces aquí en Edén podemos ver cómo se relaciona luego todo hasta la cruz de Cristo. Qué hermosa relación, ¿no? Cómo podemos entender que lo que Dios instituyó allí en Edén, en Génesis, luego tuvo su cumplimiento perfecto. Todo esto solamente era una imagen, ¿no? Eran los tipos, las figuras de lo que Dios iba a usar para que podamos entender por qué Jesucristo tenía que morir en una cruz. ¿Por qué tenía que morir en una cruz? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y tenía que Él morir para poder saldar esa deuda. Sigamos, mis hermanos, Génesis 3:22. Vamos a seguir en Génesis, dice, vamos a ver ahora lo que es el bloqueo al árbol de la vida y la expulsión del huerto. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mis hermanos, Dios había perdonado el pecado de Adán y Eva a través de ese sacrificio, pero las consecuencias del pecado quedarían presentes. Y esto es una lección que todo creyente debe entender. No hay crimen perfecto, no hay pecado sin consecuencia. Dios es nuestro Padre, pero todo lo que hagamos en pecado es una ofensa a Él. Podemos orar por su perdón, pero siempre habrá consecuencias. El Señor no ofrece librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Es más, la Biblia dice, vuestro pecado os alcanzará, ¿no? Vuestro pecado os alcanzará. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado porque las consecuencias no nos libra nadie, ¿no? Ahora, tristemente, hay que hacer una reflexión aquí. En este proceso donde Dios está determinando que el árbol de la vida ya no iba a tener acceso, que Adán y Eva tenían que salir del huerto, en todo esto que se ha escrito, no se registra un arrepentimiento de parte de Adán y Eva. ¿Se han dado cuenta de eso? Nunca se habla de Adán y Eva pidiendo perdón, diciendo al Señor, perdónanos, o ten misericordia de nosotros, como usted puede ver en el caso del rey David, ¿no? Que el rey David también ofendió a Dios, pero cuántas veces él clamaba, incluso usted puede leer el Salmo 51, es un salmo completo que él escribió describiendo cómo él pidió perdón a Dios y cómo confesó su pecado y cómo se reconcilió con Dios. Lea ese salmo en su casa y va a ver que es un hermoso salmo de confesión, pero no se registra esto con respecto a Adán y Eva. Aparentemente no había reconciliación aún. Aunque hubo perdón, no había todavía reconciliación, ¿no? Tal parece que Adán y Eva solo tuvieron vergüenza y remordimiento, pero no un genuino arrepentimiento. Y esto es otra vez una alerta para nosotros, mis hermanos. A veces cuando pecamos solo sentimos vergüenza y remordimiento, pero no estamos arrepentidos. Porque ¿sabe lo que significa arrepentirse del pecado? Significa dar un giro de 180 grados e ir en el lado opuesto. Eso es estar verdaderamente arrepentido. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento real. El remordimiento genera sentido de culpa, sí. Y cuando usted está con ese sentido de culpa, usted puede ser guiado incluso a una depresión, y la depresión le puede llevar incluso al suicidio. Entonces, esto es algo que no es correcto, mis hermanos. Miren lo que le pasó, por ejemplo, un ejemplo de esto es Judas, ¿no? En Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, miren lo que dice.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué eso importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces ahí ustedes pueden ver el efecto del remordimiento, el cual no produce salvación, no lleva a esta persona a los pies de Cristo, ¿no? Sin embargo, mire lo que dice 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? En la tristeza que produce el remordimiento es para muerte, para depresión, pero la tristeza según Dios es para salvación. ¿Y cuál es la tristeza según Dios? La tristeza que el Espíritu Santo pone en nosotros y nos entristece, nos hace entender que hemos pecado, ¿no? Entonces esa tristeza es la que nos va a llevar a los pies de Cristo, ¿no? Pero la otra es la que nos lleva a la muerte. Ahora, mis hermanos, el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto del Edén. Con gran vergüenza y dolor, Adán y Eva tuvieron que recoger seguramente sus pertenencias, sus cosas, y salir de allí. Ya no eran más bienvenidos en ese lugar. El paraíso y comer gratis había terminado para ellos, y esa era la consecuencia de su pecado. El plan de que Adán y Eva vivieran para siempre había cambiado también. Por tanto, ya no tendrían acceso al árbol de la vida. Y es interesante que ese árbol, como ya les mencioné en semanas atrás, ese árbol ahora está ¿en dónde? En el cielo, ¿no? Miren lo que dice Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol es un árbol real y está ahora en la presencia de Dios. No se puede acceder a ese árbol sin morir, ¿no? Ya no se puede acceder a ese árbol sin morir. Pero en el cielo tendremos acceso a este árbol nuevamente. Apocalipsis 22:2, mire lo que dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces ahí está, ¿no? Este árbol hermoso que produce un fruto por mes, imagínense, ¿no? El enero produce bananas, ¿no? El febrero produce mangos, en marzo produce piñas, quién sabe, ¿no? Qué cosa más maravillosa. La creatividad del Señor es impresionante. Y de ese árbol dice que vamos a comer, y por eso vamos a poder seguir viviendo eternamente también, pues, ¿no? Así que ese árbol ya fue quitado, Adán y Eva fueron expulsados. Sacar ese árbol, mis hermanos, sería un acto para confirmar que Dios habló en serio. ¿Ok? Eso lo podemos ver en Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios dijo: ok, yo hice una advertencia, dije algo, esto se va a cumplir. Hemos visto en semanas anteriores que el amor y la justicia del Señor siempre están en equilibrio, ¿no? La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia que habla del amor y verdad que habla de la justicia y de la palabra de Dios. Y estos dos elementos en el corazón de Dios siempre están en constante equilibrio. Usted puede ver siempre en la palabra de Dios: juicio, castigo, misericordia, gracia, ¿no? Juicio, castigo, misericordia, gracia. Entonces está así. ¿Por qué? Porque el ser humano falla. El ser humano está en una constante lucha contra Dios, con su carne, con su pecado. Pero Dios mantiene sus estándares ahí donde siempre han estado,
pero a través de su amor nos ayuda a alcanzar ese estándar. ¿Me hago entender? Él sabe que por nosotros mismos no podemos alcanzar ese estándar, pero Él nos ayuda, Él nos capacita, Él nos justifica, Él nos da de su gracia para vivir a la altura de su estándar, de su justicia, mis hermanos. Por eso es que hemos sido, incluso, dice la Biblia, justificados, para que la justicia de Cristo sea lo que Dios vea en nosotros cada vez que nos mira. Amén. Porque en nosotros no tenemos eso. Nos ha sido imputada una justicia que no podemos alcanzar. Eso habla, mis hermanos, de la gracia de Dios. Y también dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva fueron destituidos, fuera de aquí. Ya no hay forma de que estén en este lugar armonioso y perfecto. Por su pecado fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la parte de la justicia de Dios. Pero miren cómo se refleja la gracia de Dios, mis hermanos, ¿no? En Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿qué dice la otra parte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? La justicia de Dios con el amor y la gracia de Dios. Ahora, para terminar, mis queridos hermanos, vamos a ir al Salmo 103. Y miren lo que dice este pasaje. Porque, mis hermanos, aunque hemos estado estudiando este proceso de Adán, de Eva y de la caída, yo siempre quiero llevarles a entender que el Evangelio es buenas nuevas. ¿Amén? El Evangelio es buenas nuevas. Y aunque tenemos que aprender de estos sucesos y tenemos que llevarlos a nuestro corazón para no cometer los mismos errores, al final siempre quiero hacerles entender que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Miren lo que dice el Salmo 103, versículos del 8 al 14. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, y léalo conmigo, se acuerda de que somos polvo. Ahí está las buenas nuevas que tenemos que recibir el día de hoy. Amén. El Señor se acuerda de que somos polvo y no guardará para siempre su ira, su enojo, dice la palabra de Dios. Él es capaz de perdonar, de alejar nuestras iniquidades de nosotros. Pero, mis hermanos, nunca olvidemos que el propósito de su perdón y de su amor es que estemos cerca de Él. No es para ir y darle la espalda y seguir haciendo lo que yo quiera. No, su perdón y su gracia es justamente para que nos mantengamos cerca de Él, puros, limpios, santos, sin mancha, disfrutando una relación hermosa y perfecta con Él. Amén.